en las estrechas callejuelas de Bagdad, donde los aromas de las especias se entrelazan con los susurros de los mercaderes, florece un amor prohibido. Terik, el carpintero de manos ágiles, y Yasmin, la tejedora de sueños en hilos de seda, están atrapados en un compromiso que no eligieron. Desde niños, sus nombres han estado entrelazados como las hebras de un tapiz ancestral. Pero el destino les tenía preparada una trama más audaz. Hola a todos. Hoy tenemos una historia de las 1001 noches que me acabo de inventar. Pónganse cómodos porque Alia te cuenta. Los hilos del destino. Bienvenidos. Llegada la noche, Esquerezade contó el siguiente relato al sultán. Una noche, se encontraba el califa Harun al-Rachid, conocido por su justicia y sabiduría, junto con su visir Jafar en uno de sus paseos nocturnos por Bagdad. Viendo atentamente cómo se desarrollaba la vida cotidiana de sus ciudadanos y tratando de identificar las necesidades de su pueblo. Su recorrido los llevó a las afueras de la ciudad, donde se detuvieron al ver un hombre que caminaba furtivamente, por lo que se escondieron tras unas palmeras para poder ver bien lo que ocurría sin ser detectados. Desde allí vieron que se acercó a la fuente y se inclinó junto a esta, pero no tomó agua de ella, sino que escondió algo entre las piedras y luego reanudó su marcha, verificando que nadie lo siguiera. Intrigados por la situación, después de asegurarse que no podían ser vistos, se acercaron a donde estaba el hombre y notaron que había dejado allí un cofre. Llenos de intriga, lo abrieron intentando entender lo que pasaba. En su interior había un papel cuidadosamente doblado, donde estaba escrito en hermosa caligrafía de mujer este poema. Bajo el manto de la luna llena, donde las sombras bailan y se entrelazan. Un susurro de agua fluye serena. En el jardín donde mi esperanza nace. En la alameda donde el ciprés señala. El camino hacia el refugio de mi corazón. Allí donde los pétalos de rosa se desgranan. Y el aroma del jazmín teje su canción. Busca en la plaza del viejo pozo. Donde las plegarias se hacen eco. Sigue el rastro de las monedas de cobre rojo. Hasta el hogar que guarda mi secreto. Pasa por peticiones silenciosas y promesas susurradas. Donde un tapiz de estrellas guía el destino. Allí, un artesano que golpea la puerta. Conocerá el sendero que lleva al camino. Y en la quietud de la noche estrellada. Cuando el silencio habla más que las palabras. En la terraza que mira hacia la alborada. Espero la presencia que mi alma aclama. Harun al-Rachid y su visir estaban sorprendidos e intrigados en partes iguales, queriendo conocer los secretos que aún no podían vislumbrar. Con cuidado doblaron el papel y lo metieron en el cofre, el cual dejaron en el mismo sitio en que lo habían encontrado y fueron a esconderse nuevamente tras el árbol, esperando que ocurriera algo que pudiera revelar el misterio. Sin embargo, esa noche no presenciaron nada más. Con cierta decepción, regresaron al palacio en la madrugada para cumplir con sus deberes. Habiendo terminado las labores del día, se disfrazaron nuevamente para volver a la fuente, esperando que aún siguiera el cofre allí. Cuando verificaron que seguía en el mismo lugar, se escondieron tras las palmas. Esta vez su espera dio frutos, pues antes de la medianoche un hombre solo se acercó al lugar, revisó por todo lado hasta que encontró el cofre. Lo abrió, leyó el poema y rompió en llanto. El califa y Jafar se aproximaron fingiendo que estaban hablando entre ellos. El visir carraspeó y comenzó a decir: Permíteme compartir una historia que pesa sobre mi corazón como un antiguo secreto. Hace años tenía una esposa cuya belleza rivalizaba con la luna en su plenitud. Pero, como las estrellas que se ocultan tras las nubes, ella desapareció de mi vida sin dejar rastro. Estas palabras llamaron la atención del hombre, que esperanzado al oír que alguien compartía su infortunio, se acercó al visir. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Es cierto lo que has dicho? ¿También buscas a alguien perdido? Preguntó, su voz apenas un susurro en la penumbra. Jafar asintió y le dijo: Sí, joven. Mi esposa desapareció hace cosa de una semana. La he buscado en cada rincón, he seguido las huellas de los vientos y las estrellas, pero no he encontrado respuestas. ¿Y tú?
¿Quién es la persona que te atormenta en tus sueños? Jasmine. Susurró como si dijera su nombre al viento. No sé dónde está mi amada Jasmine. Tampoco sé si su risa se ha desvanecido como el eco en las dunas. Pero tengo la certeza de que la encontraré, incluso si debo recorrer 1000 desiertos. El visir le puso una mano en el hombro diciéndole: Los corazones piadosos siempre encuentran un camino. Quizás nuestras historias se entrelacen en esta búsqueda. Sigamos juntos, tal vez encontremos respuestas en los suspiros del viento o en las sombras de las palmeras. Jafar invitó al desconocido a que compartiera su historia. Y él comenzó su relato de este modo. Mi nombre es Terik. Soy carpintero de oficio, al igual que mi familia. No cumplía yo los 2 años de edad cuando fui comprometido en matrimonio con Sara, la hija de un adinerado tejedor de alfombras que acababa de nacer. Los patriarcas habían decidido unir a las 2 familias en un lazo que trascendería el tiempo y las estaciones. Los años pasaban inexorables, mientras yo aprendía el oficio de mi familia. Aún no me crecía la barba cuando mi madre, una mujer sabia y amorosa, me explicó la situación. Es un compromiso de honor, hijo, me dijo. Nuestro destino está entrelazado con el de Sara y su familia. Aunque no puedas comprenderlo ahora, confía en que esta unión traerá prosperidad y bendiciones. Al principio no entendí muy bien la situación, por lo que no di importancia al asunto. Sin embargo, con el tiempo entendí mi destino y quise rebelarme contra él, pidiéndole a mis ancestros que me libraran de tal carga. Pues quería elegir yo mismo como esposa a la mujer que mi corazón anhelaba, bondadosa, inteligente y de espíritu compasivo. El patriarca no lo tomé nada bien. Airado me señaló que no podía romper algo tan serio y sagrado sin afectar la reputación de la familia. Pues nuestro honor se vería manchado para siempre con mi acto de rebeldía que él no podía consentir. Dejando claro que si persistía en mi locura me desheredaría y rompería todos los lazos que nos unían. Por suerte, ya había aprendido yo bien el oficio de la carpintería y teniendo la fortuna que mis trabajos son apreciados, asumiendo encargos frecuentes. Por lo que empecé a disfrutar de una cierta holgura, con la que planeaba guardar una cantidad que me permitiera irme de Bagdad para buscar a la dueña de mis desvelos. Un día como cualquier otro estaba yo en el zoco de los artesanos y una mujer se cruzó en mi camino. Quedé prendado de su belleza y elegancia, siguiéndola a cierta distancia para no ser notado. Vi que entraba a una tienda de telas y pensé que tal vez ahí podría acercarme sin ser rechazado. Por lo que entré también. Ella contemplaba absorta unos bordados. Cuando una pieza de tela se deslizó de la pila y cayó al suelo. Viendo yo la oportunidad para acercarme más, me apresuré a recogerla. Al levantar la tela, nuestros ojos se encontraron y en ese momento, algo cambió en mí. No podía dejarla ir sin más. Por lo que le pregunté su nombre y ella me respondió que se llama Jasmine. Entonces le dije: estimada flor de mi alma, cuya imagen ahora habita en el palacio de mi mente, te pido humildemente la gracia de tu presencia una vez más. Como el viajero anhela la guía de las estrellas, así anhelo la luz de tu sabiduría y belleza. Permíteme ser merecedor de tu compañía. Ella me miró y me dijo que iba todos los martes a esa misma hora al sitio donde estábamos. Los días pasaron lentos en mi ansia por el reencuentro y mi familia me notaba distante, pues mis pensamientos estaban con Jasmine. Cada amanecer y cada atardecer eran un recordatorio constante de la espera, de la necesidad de volver a ver a quien tanto añoraba. Las horas se alargaban, los minutos eran interminables y yo seguía contando los días en un calendario imaginario. La casa parecía más grande de lo habitual, los muebles más pesados, las paredes más frías. Me asaltaba la duda si acudiría o no a la cita. A pesar de mis vacilaciones, seguía esperando con impaciencia. El corazón me latía más rápido cada vez que recordaba su rostro. Y mientras tanto, mi familia observaba mi inquietud, intuyendo lo que sucedía en mi interior. Por fin transcurrió una semana cuando la pude ver de nuevo. Acordamos nuevamente para la semana siguiente y así pasaron varios meses. Cuando la veía mi corazón saltaba de alegría y recitaba estos versos. En la vastedad de este mundo, donde las estrellas se alinean para contar historias de amor y destino,
Mi corazón ha encontrado un refugio en tu presencia. Como el tejedor que entrelaza hilos de oro en un tapiz. Así has entrelazado tu esencia en los hilos de mi vida. Aunque el destino aún no ha tejido nuestra unión, en cada hilo de esperanza y cada entramado de sueños te veo a ti, la única que podría completar el diseño de mi existencia. El amor nos envolvía de tal manera, que el mundo se reducía a nosotros dos. Una tarde mientras paseábamos, ella señaló un árbol majestuoso que se alzaba junto al camino. Sus hojas parecían danzar al compás del viento, y sus raíces se hundían en la tierra como si buscaran respuestas en las profundidades. ¿Sabes cuál es su nombre?, preguntó ella con una sonrisa curiosa. Perdido en la belleza de sus ojos, respondí, es un abedul, confundiendo el árbol de la vida con la humilde especie que conocía bien. Pero antes de que pudiera corregirme, ella me miró con intensidad y mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No, querido carpintero, dijo ella suavemente. Este es el árbol de la vida. Sus ramas nos conectan con el cielo y sus raíces nos anclan a la tierra. Es el testigo silencioso de los secretos del universo. Yo no pude apartar la mirada de ella. Sus ojos eran como dos luceros brillantes en la noche. Intenté hablar, pero mis palabras se desvanecieron en el aire. No importa, susurró ella, acercándose. A veces, las palabras son innecesarias. Aunque ambos eludíamos el tema, nos dimos cuenta que se acercaba la fecha para dar cumplimiento a nuestros respectivos compromisos. Entonces ella me recitó estos versos. Bajo la luna casi llena, donde los compromisos se entrelazan, mi corazón se debate entre el deber y el amor. Terik, mi amado, eres mi constelación secreta. Pero la familia observa, implacable. ¿Cómo romper las cadenas invisibles? ¿Cómo liberarme sin manchar mi linaje? Quizás, en la fuente del norte, encuentre respuestas. Quizás, en el susurro del viento, encuentre coraje. Mi amor es un regalo raro y precioso. Que la reputación no puede aprisionar. Que las estrellas nos guíen hacia la libertad. Y que el amor verdadero sea nuestro faro. Entendiendo sus palabras y su devoción, decidimos irnos a otra ciudad para poder casarnos, lejos del alcance de nuestras familias, y evitar de este modo el deshonor. La fecha acordada para nuestra fuga era el martes, 3 días atrás. Acudí a la cita. El mercado estaba lleno de vida, con vendedores pregonando sus mercancías y compradores regateando precios. Las telas coloridas ondeaban en el aire. El aroma de las especias y el pan recién horneado se mezclaban con el bullicio de la multitud. En medio de esta actividad, me abría paso esperanzado. Fui al lugar acordado. El viejo pozo cerca de una fuente adornada con azulejos. Donde el agua cantaba una melodía tranquila. Miré a mi alrededor, buscando el rostro familiar. El destello de una sonrisa que conocía tan bien. Pero solo encontré extraños apresurados y rostros indiferentes. El tiempo pasaba, y con cada minuto que se deslizaba, mi corazón se hundía un poco más. La esperanza se transformaba en desilusión. Y la desilusión en preocupación. Mi amada Jasmine no llegaba. No había señal de ella. Ni un mensaje. Nada que pudiera explicar su ausencia. El mercado, antes un lugar de alegría y bullicio. Ahora parecía burlarse de mi desgracia con su continua efervescencia. Pasaron las horas, y me resigné a la soledad de mi espera. El peso de la incertidumbre colgando sobre mí. La cita había sido clara. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Y así, en medio de la multitud, me encontré solo. Sosteniendo la esperanza de un encuentro que nunca ocurrió. Pregunté en todo el zoco si alguien podía darme razón de ella. Pero nadie lo hizo. El día perdió su luz dando paso a las obras. Con el corazón pesado, y la mente turbada por la incertidumbre, caminaba lentamente hacia mi hogar. Las calles, que antes me parecían llenas de color y vida, ahora se mostraban cada vez más sombrías, a medida que mi esperanza se desvanecía. La noche fue aún peor que cualquier pesadilla que pudiera imaginar. En la penumbra, las sombras se espesaron, como si el propio tiempo se hubiera detenido.
El viento, cargado de secretos y suspiros, soplaba con una ferocidad inusual. Las estrellas parecían haberse retirado, dejando un vacío oscuro en el cielo. Me movía por las habitaciones como un fantasma. Pues el sueño me ha sido esquivo desde entonces. Solo puedo pensar en ella, en su risa, en su gracia, en su espíritu. Imaginaba a Jasmine perdida en algún rincón inhóspito, sedienta y asustada. La incertidumbre me consumía. 1000 preguntas sin respuesta bailaban en mi mente. Torturado por mis propios pensamientos, la oscuridad se cernía sobre mí, como un manto implacable. Entonces vinieron a mi mente las historias de héroes y amantes que habían desafiado vientos y mareas en busca de un amor imposible. Esto encendió una chispa de esperanza dentro de mi corazón. Las estrellas, aunque tímidas, comenzaron a parpadear. Me aferré a mi daga, como si con ella pudiera cortar a través del tiempo y encontrarla. Ahora ardía una llama dentro de mí, que fue consumiendo la tristeza y la ansiedad, dando paso a la determinación que me impulsó a decir: no me quedaré sentado en la oscuridad, buscaré a mi amada, aunque sea en los rincones más remotos del mundo. La esperanza será mi brújula, y el amor, mi guía. Me levanté con firmeza y salí de nuevo a buscarla con las primeras luces del alba. Ese momento mágico en el que la oscuridad cede paso a la promesa del nuevo día. Caminé, con el corazón en mi puño. Mis pasos resonaron en el silencio, y cada hoja parecía susurrarme palabras de aliento. Sigue adelante, valiente Terik. El destino te aguarda, parecían decir. El viento sopló más fuerte, como si quisiera empujarme hacia mi destino. Recorrí las calles de Bagdad preguntando a los transeúntes, a los vagabundos, a los comerciantes, en fin, a todo el que veía lo inquiría una y otra vez. Algunos negaban con la cabeza, ocupados en sus propios asuntos. Otros me lanzaban miradas curiosas, como si supieran algo que yo ignoraba. Así continué hasta que se hizo de noche, preguntando a todo el que encontraba a mi paso si había visto a mi amada. La noche se dio al día y yo no desistía en mi búsqueda. De nuevo oscureció, y entonces, cansado, volví a casa. Donde encontré una carta que llegó hasta mí como un susurro del destino. La abrí con la mente revuelta y el corazón agitado. Notando una caligrafía elegante que decía: al honorable caballero, cuyo corazón late con la fuerza del amor verdadero. Bajo el manto de la noche y el testigo silencioso de las estrellas. Te convoco a la antigua fuente que descansa en las afueras de la gran ciudad de Bagdad. Allí, cuando la luna alcance su cenit y bañe el mundo con su luz plateada, recibirás noticias de la dama cuyo destino se ha entrelazado con el tuyo. Ven solo, con el valor que solo los enamorados conocen. Y prepárate para escuchar las palabras que determinarán el curso de tu viaje. Que la esperanza guíe tus pasos y la fortaleza sea tu compañera. El entusiasmo corría por mis venas, cual río impetuoso que arrastra todo a su paso con sus aguas turbulentas, envolviéndome. Las estrellas, como diamantes titilantes, me estaban guiando en la búsqueda. En ese momento, mis sueños se encontraron con la realidad, haciéndome dudar que pudiera alcanzar la dicha que anhelaba. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la carta en mis manos. Sus palabras prometían respuestas en la antigua fuente del norte, pero las dudas me asaltaban como las olas del mar en una tormenta. ¿Quién podría haber escrito esa carta? ¿Debía seguir su llamado? ¿Y por qué mencionaba la fuente? Jasmine, mi amada, era la única que conocía mi devoción por las aguas cristalinas de la fuente del norte. Desconfiado, leí y releí cada palabra. ¿Qué era esto? ¿Acaso era un engaño? ¿Un enigma? ¿Una prueba? ¿Una trampa urdida por los hilos invisibles del destino? ¿La respuesta a mis plegarias? Con el corazón latiendo como un tambor que amenazaba con salirse de mi pecho, imaginé que mi amada estaba allí. Su imagen iluminó mi mente disipando las sombras de la vacilación, y ya no dudé ante las palabras encontradas. La posibilidad de reunirme con Jasmine me impulsó como el viento que agita las palmeras en el desierto. La alegría se mezcló con la ansiedad, mientras me precipité de nuevo a las calles. La carta, como un faro en la tormenta, me guiaba hacia mi destino. La esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez Jasmine estaba cerca. Así llegué a la fuente, donde encontré este poema.
Ahora tengo la certeza que ella ansía estar conmigo, tanto como mi corazón ambiciona estar con ella. El califa, aún de incógnito, le pidió que le mostrara el poema. Y luego de leerlo le dijo a Terik: Al parecer, tu amada dejó pistas de su paradero, mira. Bajo el manto de la luna llena. Debemos buscarla en plenilunio, cuando la luz es más clara y las sombras revelan más que ocultan, es decir, mañana en la noche. Donde las sombras bailan y se entrelazan, podría referirse a un lugar con agua, como una fuente o un estanque, donde los reflejos y las sombras se mezclan. En la alameda donde los cipreses señalan, debe hacer referencia a tu confusión de un ciprés con un árbol de la vida, por lo que debemos buscar este último y el resto cobra sentido. El aroma del jazmín teje su canción, ha de ser por su nombre Yasmín, indicando que es ella a quien encontrarás ahí. Sigue el rastro de las monedas de cobre rojo. Esto podría simbolizar la generosidad o un camino de ofrendas que lleva a un lugar sagrado. Allí, un artesano que golpea la puerta. Te llamas Terik, que significa el que golpea la puerta. Con eso está claro su nombre y el tuyo, no hay confusión. En la terraza que mira hacia la alborada, está dirigida al este, donde el sol sale. Si juntamos todo esto, solo puede estar en un lugar, el templo de Al-Rachid, al este de la ciudad. Donde los primeros rayos del sol doran sus altas torres y minaretes. El árbol de la vida se alza cerca del templo, con sus ramas extendidas hacia el cielo como manos en oración, y sus hojas susurran historias antiguas con cada brisa que pasa. Junto al árbol, hay un pozo antiguo, cuyas aguas frescas y cristalinas han saciado la sed de generaciones y han visto pasar incontables peregrinos. Terik sintió una oleada de alegría inundar su corazón. La posibilidad de encontrar a su amada, que parecía tan lejana e imposible, ahora estaba al alcance de su mano, tan tangible como el cálido viento que acariciaba su rostro. La esperanza, esa luz tenue que había estado parpadeando en el fondo de su alma, ahora brillaba con la fuerza de 1000 soles. Con cada latido de su corazón, la felicidad se expandía, llenando cada rincón de su ser con un nuevo propósito y vigor. Por otro lado, el califa y el visir, conscientes de la importancia de la tarea que tenían por delante, se despidieron del carpintero acordando encontrarse allí mismo la noche siguiente, encomendándole a Terik que descansara, pues la noche siguiente bajo la luna llena podría sellar su destino. Harun al-Rachid y Jafar volvieron a su palacio. La mañana siguiente el califa ordenó a sus mejores guardias que prepararan 3 monturas y aseguraran que todo estuviera listo para una partida rápida y silenciosa. El visir, con su mente aguda y estratégica, trazó la ruta más segura y discreta hacia el templo del este, evitando los caminos más transitados para proteger la misión de miradas curiosas. Llegada la noche, los 3 se reunieron en la fuente. Desde allí siguieron la ruta que el visir había trazado, llegando al templo sin contratiempo alguno. Bajo el resplandor de la luna llena, se adentraron en el silencio del templo del este. El reflejo del árbol de la vida danzaba sobre las aguas tranquilas y ellos se dirigieron al lugar donde señalaba su copa. Allí bajo la brillante luz de la luna llena, el califa vio un destello parpadeante que llamó su atención, haciéndolo notar a sus compañeros. Terik al verlo sintió que su corazón saltaba a un latido. Dirigieron allá sus pasos, encontrando una cámara secreta que abrieron sin demora y allí, iluminada por la luz de la luna, encontraron a la mujer. Terik se acercó lentamente, temiendo que fuera solo una ilusión. Pero cuando sus manos tocaron las de ella, un calor familiar lo recorrió, confirmándole que su búsqueda había terminado. El califa y Jafar observaban con reverencia, retirándose un poco para no interrumpir el emotivo reencuentro. Con lágrimas de alegría y alivio, Terik y su amada se prometieron nunca más separarse. El carpintero le preguntó quiénes y por qué la habían llevado allí y cómo pudo enviar los mensajes, y ella le respondió: Sabiendo que se acercaba la fecha para cumplir mi destino, el peso del compromiso me abrumaba, pues era evidente que mi corazón y la razón se enfrentaban en una danza incierta. Notando esto, mi familia redobló su vigilancia sobre mí, temiendo que intentara algún desatino que deshonrara a la familia. Llegado el día de nuestra cita, tomé todas las precauciones que pude para disimular mi ansiedad, pero al parecer estas fueron inútiles, pues a medida que se acercaba el momento de mi partida mi agitación aumentaba.
Mi hermano notó esto y mirándome fijamente preguntó con voz grave, ¿qué pretendes hacer? Rompí en llanto y desahogué mi corazón contándole cómo me había enamorado y no podía casarme con otro. Lejos de entenderme, frunció el ceño y dijo con voz grave, el honor de nuestra familia está en juego. No puedes deshonrarnos de esta manera. En un intento desesperado para ganar su simpatía, proferí estas palabras. ¿No crees que merecemos ser felices? El velo que nos cubre no es solo de seda, sino también de tradiciones y expectativas. Quiero liberarme. Sin embargo, él replicó con fuerza. No permitiré que te vayas sin importar cuánto amor sientas. Nuestra sangre es antigua y noble. No mancharás nuestro linaje. El recinto parecía más pequeño ahora, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa confrontación. Yo sabía que mi decisión tendría consecuencias, pero también sabía que no podía volver atrás. Leyendo la determinación en mi rostro, mi hermano sentenció. Debo impedir que cometas una locura. Vendrás conmigo al templo del este y te quedarás allí hasta la fecha de tu compromiso. Y me trajo hasta acá, dando una gran ofrenda al templo a cambio de que me retuvieran en él. Por eso, mi amado Terik, no pude acudir a la cita. Viéndome cautiva, intenté ganarme el favor de mis cuidadores, pero estos eran inflexibles a mis súplicas, y solo accedieron a permitirme escribir para entretener mis horas. Entonces me di cuenta que mi única esperanza para reunirme nuevamente contigo, eran los peregrinos que acuden al lago. Necesitaba llamar la atención de alguno de ellos para enviarte mi mensaje, pues de otro modo en unos pocos días mi familia me casaría con un completo extraño. Sabía que cada noche los peregrinos se reúnen junto al lago, para buscar consuelo y respuestas en sus aguas sagradas. Y vi la oportunidad para enviar una señal. Tenía conmigo un regalo muy preciado para mí, pues no quería dejarlo atrás al abandonar la ciudad. Se trata de un collar que mi abuelo, para celebrar mi nacimiento, hizo tejer con hilos de plata y cuentas de cristal, el cual semeja la luz de la luna cuando ésta lo ilumina. Estando la luna casi llena, no podía brillar tanto como hoy, pero debía intentarlo. Así que reflexioné sobre cómo podría lograr que la luna iluminara el collar estando yo acá dentro de la cámara. Entonces me trajeron la comida y fingí estar indispuesta, pidiéndole a mi cuidador que la dejara en la mesa para yo comerla más tarde, lo que él hizo sin sospechar mis intenciones. Cuando estuve sola, tomé la bandeja de plata y la pulí con mi vestido lo mejor que pude hasta que llegó la noche. El reflejo de la luna en el lago era lo más a que podía aspirar, por lo que dirigí la bandeja a modo de espejo para poder iluminar al collar, lo que conseguí con no poco esfuerzo. Un peregrino, atraído por la inusual visión, se acercó a la cámara pero no lo suficiente. Temiendo que se retirara, canté estos versos. Bajo la luna plateada, donde los sueños se entrelazan. Mi corazón anhela tu presencia, mi amado Terik, mi esperanza. Las estrellas son testigos mudos de nuestro amor prohibido. Y el viento lleva susurros de promesas en la noche. Peregrino, lleva este verso como un mensaje en tu alma. A través de desiertos y oasis, hasta donde Terik aguarda. Conmovido por mi historia, y viendo la tristeza que me inundaba, el peregrino prometió ayudarme. Entonces le entregué el poema que había escrito, dándole las señas para encontrar tu casa. Oh amado mío, lo demás ya lo sabes. El califa y Jafar, viendo que la joven había terminado su relato, se acercaron a la pareja. El astuto visir se presentó ante ellos haciéndose pasar por un próspero comerciante, y les dijo: Compartimos una desdicha, queridos amigos. Yo, como vosotros, he sentido la punzada de la soledad en mi corazón. Ahora que veo la felicidad del reencuentro, brota la esperanza en mí, como un manantial de agua clara, y hallo consuelo en vuestra dicha. ¿Por qué no vienen conmigo? Diremos que son mis parientes que vienen para su boda. Sin embargo, Terik rechazó la generosa oferta de Jafar, diciéndole: Solo tengo gratitud hacia ti, lejos de mi abusar de la generosidad que me has brindado. La noticia se extenderá por los zocos de Bagdad como el aroma de las especias en el aire. Los rumores danzarán entre las columnas de mármol y las alfombras tejidas a mano. ¿Has oído hablar del comerciante que ofreció refugio a los infractores diciendo que eran sus parientes?
Susurrarán los mercaderes, mientras pesan sus monedas de oro. Permíteme 2 días para retomar nuestro plan trazado desde mis años mozos. Protege sin embargo a mi amada este tiempo en secreto, ocultándola de miradas acusadoras, si tu generosidad lo permite. Al cabo de este plazo llévala a los establos del sur, desde donde partiremos rumbo a nuestra felicidad. Sea como dices, querido artesano. Guardaremos el secreto. Durante 2 días, Jasmine permanecerá oculta en mi casa disfrazada como una de las sirvientas. Respondió el visir. Estando todos de acuerdo, el califa y el visir, con Jasmine a su lado, emprendieron camino. Mientras el carpintero partió de vuelta a su casa para tomar las provisiones que había alistado, y una vez hecho esto reunirse con ellos en el plazo acordado. Terik, lleno de felicidad por el reencuentro, creyó que sus inconvenientes ya se habían terminado. Sin embargo, cuando llegó a su casa con las primeras luces del alba, encontró a toda la familia reunida, esperándolo con miradas serias y preocupadas. La madre de Terik, con los ojos enrojecidos por el llanto, se acercó a él y le tomó las manos. «Hijo mío, ¿dónde has estado?» «Hemos estado angustiados. Apenas sí hemos dormido, y tus hermanos no han dejado de preguntar por ti». Terik miró a su alrededor. El patriarca estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los pliegues en su frente denotaban preocupación. Sus hermanos, en silencio, observaban desde un rincón de la habitación. El carpintero tragó saliva. Sabía que esta conversación sería difícil. Se había rebelado contra las tradiciones, contra las expectativas que pesaban sobre él desde que era niño. Pero su amor era más fuerte que cualquier promesa. Patriarca, madre, hermanos. Jasmine y yo nos amamos. No puedo casarme con otra persona. No puedo vivir una vida que no sea con ella. Respondió el joven. El silencio se hizo aún más pesado. El patriarca, cuyo rostro reflejaba ira y decepción, apretó los puños, y la madre se interpuso, diciendo con voz suave. Pero hijo, el compromiso está hecho. La familia de tu prometida espera. ¿Qué haremos ahora? Terik miró a su familia, sintiendo el peso de su decisión. No quería causarles dolor, pero tampoco podía renunciar a su amor. No sé qué depara el futuro, pero Jasmine y yo partiremos juntos. Buscaremos un lugar donde podamos ser libres y amarnos sin restricciones. La noticia cayó como un trueno entre los presentes. El patriarca, que no podía comprender la decisión de su hijo, intentando disimular su ira, dijo con voz firme. ¿Cómo puedes rechazar una unión tan ventajosa para nuestra familia? Deberás al menos rendir cuentas a la familia de tu prometida. Pero Terik, con la dulzura de quien ha conocido el verdadero amor, respondió. Mi corazón ya ha sido prometido a la mujer que el destino ha elegido para mí. No puedo, en conciencia, unir mi vida a otra, cuando ella es la dueña de mi alma. Haré cuanto dices, y asumiré el castigo que consideren por mis faltas. La familia, aunque confundida, no pudo evitar ser tocada por la sinceridad y la pasión de Terik, aun cuando esto significaba no volverlo a ver. Su madre, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo, comprendiendo que el amor verdadero es un regalo raro y precioso, que los corazones anhelan como los nómadas ansían un oasis en el desierto. Sin embargo, la reputación de la familia estaba en juego, pues el compromiso había sido pactado hace muchos años, y el amor, aunque ardiente, no podía desgarrar esas ataduras ancestrales. Por lo que el patriarca pensó que lo más honorable que podía hacer era casar a su segundo hijo en reemplazo del primero. Al amanecer, cuando el cielo aún guardaba los últimos destellos de las estrellas, la familia de Terik se preparó para la visita más decisiva de sus vidas. Vestidos con sus mejores galas, partieron hacia la casa de la prometida. La caravana familiar avanzaba con solemnidad, los camellos adornados con mantas de seda y borlas. Al llegar, fueron recibidos con gran cortesía, conduciéndolos al patio que ya estaba decorado para la presentación de los novios. Los sirvientes corrieron a informar al señor de la casa, quien salió a recibirlos. El patriarca de Terik, con la dignidad que lo caracterizaba, explicó la situación. Su voz, firme y serena, resonó en la estancia.
Venimos con respeto y honor, no para romper un compromiso, sino para fortalecer los lazos entre nuestras familias. Mi hijo Terik ha encontrado a su verdadero amor y no puede unirse a otra. Pero mi otro hijo, valiente y justo, está dispuesto a tomar su lugar y honrar el compromiso hecho. El silencio se extendió como el manto de la noche. Tan profundo que incluso el suave murmullo de la calle que despertaba a un nuevo día se volvió audible. Luego, el patriarca de la prometida, con la sabiduría de los años reflejada en sus ojos, asintió lentamente mientras decía: La honestidad de tu familia es más valiosa que cualquier dote. Aceptamos tu oferta y bendecimos el nuevo matrimonio propuesto. Y ordenó entonces a sus hijos que fueran a buscar a la novia, para presentarla a su prometido. Tal y como dicta la tradición. Pero el tiempo pasaba y no volvían. La expectación era palpable. Cada minuto que pasaba sin noticias de sus hijos se sentía como una eternidad. El patriarca caminaba de un lado a otro en el patio, murmurando oraciones y mirando al cielo en busca de una señal. Finalmente, al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el sol se despedía con un último destello de luz, los hermanos regresaron. Sus rostros, marcados por la fatiga y la confusión, presagiaban las palabras que aún no habían pronunciado. Con paso lento, se acercaron al patriarca, quien los recibió con una mezcla de alivio y ansiedad. Hemos buscado en cada rincón del templo, hemos llamado su nombre hasta que nuestras voces se han perdido en el eco de las antiguas paredes. Pero nuestra hermana no estaba allí. Dijo el mayor, dando paso a un murmullo de desconcierto que se extendió entre los presentes. La madre, con las manos temblorosas, se llevó un pañuelo a los labios para contener el sollozo que amenazaba con escapar. ¿Cómo es posible? ¿Dónde puede estar nuestra querida hija en la víspera de su boda? Terik, que había estado en silencio hasta ese momento, sintió como su corazón se detenía. Una revelación, tan clara como el agua de un oasis, cruzó su mente, y no pudo evitar que sus palabras fueran escuchadas por todos. Es ella. Jasmine, a quien rescaté del templo de Al-Rachid. ¿Es la misma que estoy destinado a desposar? La noticia cayó como un rayo en medio de la noche. El patriarca de la novia lo miró con ojos que buscaban la verdad en las palabras de Terik, y mirándolo perplejo preguntó con voz firme: ¿Estás seguro de esto, joven? ¿Sabes dónde está Yasmin al-Zara? Sí. Tan seguro como que el sol se levanta cada mañana en el este. Jasmine y yo estamos unidos por un amor que el destino ha tejido, y no puedo permitir que se deshaga. Respondió Terik con convicción. El silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos estaban puestos en Terik, cuya declaración había cambiado el curso de los acontecimientos. El patriarca de la novia sonrió, su barba blanca temblando como las hojas de un viejo pergamino. Sus ojos brillaron con astucia mientras observaba a Terik diciéndole: Mi querido hijo. ¿Deberíamos entonces haberte comprometido con Jasmine y no con Zara? La confusión de los nombres es como un enigma tejido por las estrellas. Pero el amor no se confunde, ¿verdad? Si Jasmine al-Zara es la elegida de tu corazón, que así sea. Ambos patriarcas compartieron una mirada cómplice, aliviados por poder preservar intacto el honor de sus familias. Terik, con el corazón apretado por la vergüenza y la emoción, miró a su familia. Las palabras que habían pronunciado al alba aún resonaban en su mente como un eco persistente. Taita. Nuestro amor es más fuerte que cualquier palabra. Jasmine al-Zara es mi compañera en esta huida, y juntos enfrentaremos lo que venga. Su patriarca, con una sonrisa enigmática, respondió: Los hilos del destino son intrincados, hijo mío. A veces, incluso los nombres se enredan en ellos. Pero el amor verdadero siempre encuentra su camino. Que los hilos del destino los guíen, queridos. Que su amor sea un tapiz tejido con paciencia y abnegación. Con esas palabras, la tensión se disipó y fue reemplazada por una sensación de paz. La familia se reunió alrededor de Terik, ofreciéndole su apoyo y bendiciones. La boda que se celebraría no sería la que habían planeado. Pero sería una unión forjada por el destino y sellada por el amor más puro. El carpintero se sintió aliviado. Ahora su familia al menos no los rechazaba. Y así, en medio de la incertidumbre,
Una nueva esperanza floreció en los corazones de todos los presentes. La noticia se esparció rápidamente, y pronto toda Bagdad se llenó de historias sobre la valentía de Terik y Yasmin, en su búsqueda del amor verdadero. La leyenda de su amor continuó creciendo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y amor, inspirando a los corazones de todos aquellos que le escuchaban. Dando origen a estos versos. En la fuente del norte, bajo la luna llena. Nuestro amor florece como jazmines en primavera. Gira la luna creciente, sigue su camino. Y encontrarás la llave que desata nuestro destino. Artesano de mi corazón, ven a mí sin temor. Que la luna nos guíe hacia un amor eterno.